Muy bien, pues entramos a la parte final de la unidad número 4, en la que, bueno, hemos revisado la versatilidad que tienen los alquenos para producir diversos compuestos, ¿verdad? Ya hemos visto bastantes posibilidades y vamos a terminarlo viendo algunas más. Entonces, esta última y cuarta parte de la unidad número 4, revisaremos eh, otras reacciones que se pueden hacer de adición. Bien, la reactividad de los alquenos, como ya hemos visto, dada por la eh, cierta facilidad con la que se puede romper el enlace pi, le da una versatilidad de derivatizar estos compuestos a muchos otros. En este caso veremos algunas hasta combinaciones, ¿verdad? Porque en general lo que hemos hecho es generar un solo grupo funcional cuando tenemos un alqueno. En este caso veremos que se pueden formar dos grupos funcionales o adicionar dos partes de moléculas diferentes. En este caso estamos revisando la formación de éteres halogenados, por ejemplo. Si ven, pues tiene un comportamiento similar o se parece a lo que son las alohidrinas, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo sucede esta reacción? Entonces, la reacción comienza, como habíamos visto, para las adiciones de halógenos de halógenos moleculares. ¿Qué pasa? El enlace pi se rompe por la interacción con el cloro molecular, uno de los dos cloros moleculares, uno de los dos átomos de cloro molecular, mejor dicho, interacciona con uno, rompiendo el enlace que une ambos cloros y generando ese intermedio que llamamos cloronio, es decir, el cloro con dos enlaces a carbono y la carga positiva. ¿Sí? Recuerden que este cloronio se forma ¿por qué? Porque cede el par de electrónico de manera que, aunque no es estable, es un catión con octeto completo. Si no estabilizara de esa manera al carbono que perdió enlace pi del doble enlace, quedaría un carbocatión con octeto incompleto. De ahí que se forme el cloronio. Posteriormente, este intermedio inestable que tiene este ciclo de tres miembros de los dos carbonos con el cloro, es atacado por un nucleófilo. En este caso, la molécula que se comporta como nucleófilo aquí es el metanol. El metanol ataca el carbono más sustituido, rompiendo el enlace que lo unía al cloro. El cloro recupera su par electrónico que le hacía falta, extra libre, para tener así sus tres pares y generar una nueva molécula, que ahora tiene un oxígeno con carga positiva. ¿Por qué? Pues porque está haciendo tres enlaces, está prestando uno de sus electrones para hacer ese enlace con el carbono. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues tiene que recuperar par electrónico y lo más fácil es que suelte el hidrógeno, ¿sí? Se deshace del hidrógeno recuperando el par electrónico que lo unía al hidrógeno y de esta manera se forma el producto y el subproducto que sería el ácido clorhídrico. Así obtenemos el 3-cloro, 2-metil, 2-metoxibutano y, como les mencionaba, el ácido clorhídrico. Otra opción, por ejemplo, es dihalogenar un alqueno, pero no con el mismo halógeno, sino con halógenos diferentes. Nosotros ya vimos que podemos monohalogenar y dihalogenar un alqueno, pero usando un mismo átomo o un mismo tipo de átomo de halógeno. En este caso, fíjense, esta molécula, el 1-bromo 2-cloropropano, se puede preparar utilizando el bromo molecular y el cloruro de sodio. ¿Qué es lo que sucede? Pues igual, de nueva cuenta, el enlace pi se rompe porque está cerca el bromo molecular, se une a uno de los bromos desplazando al otro bromo y se forma el intermedio de nuevo, fíjense, el intermedio
en este caso bromonio, este bromo con carga positiva que estabiliza intramolecularmente al carbocatión que se formó. Como esta estructura no es muy estable, y aunque el cloruro no es que sea precisamente un nucleófilo muy fuerte, el cloruro del cloruro de sodio está disociado, el sodio empieza a interaccionar con el bromuro, entonces el cloruro, que no es un nucleófilo muy fuerte, pero en estas circunstancias puede llegar a ceder este par electrónico y de manera que desplaza el enlace que unía al bromonio con el carbono secundario, el carbono 2, para formar el producto, para formar nuestro producto dihalogenado. Así obtenemos el 1-bromo 2-cloropropano y la sal, el bromuro de sodio. Nosotros, bueno, ya vimos de la primera reacción que revisamos con los alquenos en esta unidad es la adición de hidrácidos de halógenos, como el ácido bromhídrico en este caso. Ustedes ya saben que el bromo se va al carbono más sustituido y el hidrógeno al menos sustituido. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a, como ustedes ya saben, que el intermedio que se forma es un carbocatión y pues lo natural, digamos, lo termodinámicamente, energéticamente más estable, es que se forme el carbocatión pues más estable, valga la redundancia. De manera que se sigue lo que conocimos como la regla de Markovnikov. Sin embargo, miren ustedes que utilizando los mismos reactivos, pero en otras condiciones, ¿qué pasa? Pues pasa que la adición se da, digamos, de manera inversa. El bromo se va al carbono menos sustituido y el hidrógeno al más sustituido. Entonces decimos que es una reacción anti-Markovnikov porque no está siguiendo lo que habíamos planteado para la regla de Markovnikov, sino que es al revés. ¿Por qué creen que sucede esto? Pues sí, por la presencia del peróxido. Esa es la explicación. Ahora vamos a combinar para explicar la formación de este producto los conocimientos que tenemos de las reacciones que habíamos visto con los alcanos, las reacciones radicalarias y las reacciones de adición. Por supuesto, para que esta reacción suceda, para que el peróxido se rompa, pues hay que romper ese enlace. Recuerden que una manera es poner la luz o bueno, la energía lumínica para que vibren esos electrones y se rompan o mediante calentamiento. R en este caso puede ser un hidrógeno, pero normalmente es una cadena hidrocarbonada. Entonces, este compuesto, este peróxido que tenemos a la izquierda, se rompe ¿cómo? Ustedes ya saben. Pues sí, se rompe de manera homolítica. Ya lo ven ahí, se están generando dos radicales libres. Es el paso de iniciación. Ahora, ¿qué va a suceder después? Pues la propagación. ¿Con quién va a reaccionar uno de los dos radicales alcoxi que se ha formado? Pues va a reaccionar con el ácido bromhídrico. De nueva cuenta con rompimientos homolíticos, estabilizándose el radical y generando un radical nuevo, en este caso un radical bromo que tenemos a la extrema derecha. Este radical bromo va a ser el que rompa finalmente el enlace pi. Pero fíjense ustedes que aquí es el punto medular, en esta parte justamente este paso nos va a decir qué es lo que está sucediendo, por qué es anti-Markovnikov. Véanlo, piénsenlo un momento, ¿por qué es anti-Markovnikov? Pues es anti-Markovnikov porque cuando rompen el enlace pi para formar un nuevo enlace bromo-carbono, se tiene que generar, por supuesto, el radical menos inestable o más estable. En este caso tenemos la posibilidad
dado que el doble enlace está entre el carbono 1 y 2, que se formará un radical primario o un radical de tipo secundario. Y ustedes ya saben que energéticamente está favorecido que se prepare o que se haga el carbono radical secundario. De manera que el bromo, en este caso, se une al carbono menos sustituido. Y eso es lo que explica que esta reacción sea anti-Markovnikov. Finalmente, el producto que nosotros quisiéramos se puede formar como, pues nuestro radical de la cadena de carbono que ya está bromado reacciona, por ejemplo, con otra molécula de ácido bromídrico para formar el producto. El producto que tenemos aquí, el 1-bromo-butano. Pero, ¿qué pasa? Bueno, en este caso seguimos teniendo un radical libre, ¿verdad? Entonces seguimos en la etapa de propagación. Esta reacción puede seguir y seguir y seguir hasta que se encuentren dos radicales y dejen de reaccionar. Sin embargo, bueno, ya produjimos ahí el producto que estábamos buscando. Aquí tenemos otro ejemplo, otra reacción. Y bueno, ya saben más o menos qué es lo que sucede. En presencia del peróxido y, por ejemplo, un calentamiento, pues la adición del ácido bromídrico sobre el doble enlace de este alqueno, pues se va a dar de manera anti-Markovnikov, es decir, el hidrógeno se va a ir al carbono más sustituido, es decir, al carbono 2, y el bromo se va a ir al carbono menos sustituido, es decir, al carbono número 1. A grandes rasgos, pues ya se pueden imaginar qué es lo que sucede. En primera instancia, pues se rompe el el peróxido para formar dos radicales. Uno de esos dos radicales hace que se rompa el enlace hidrógeno-bromo para estabilizarse y tener el radical bromo. El radical bromo rompe el enlace pi uniéndose al carbono que está menos sustituido y finalmente formar el producto de la reacción. Recuerden, en el último recuadro, en el recuadro azul, tenemos que la reacción va a terminar cuando se junten dos radicales libres. ¿Cuál es el dilema aquí? Pues que se pueden seguir reaccionando, ¿verdad? Entonces pueden generar un montón de diversos productos. La última reacción que vamos a revisar con los alquenos es la preparación de alcanos. Pues sí, ya vimos que los alquenos nos pueden dar halogenuros de alquilo, dihalogenuros de alquilo, nos pueden dar alcoholes, nos pueden dar éteres, nos pueden dar aluhidrinas, nos pueden dar éteres halogenados, etc. Pues bueno, los alquenos también nos pueden dar alcanos. ¿Cómo? Pues mediante las reacciones de hidrogenación o reducción del doble enlace. Ustedes ven aquí en estos tres esquemas de reacción, del lado izquierdo tenemos los alquenos en presencia de hidrógeno molecular, que como ustedes saben es un gas. Y sobre la flecha tenemos ahí algo que está un poco raro. Dice PT diagonal C, PD diagonal C o Ni. Entonces ya saben que PT es platino, PD es paladio y Ni es níquel. Y del lado derecho pues tenemos el alcano respectivo. ¿Sí? Habríamos partido del 2-buteno, tenemos el butano en la primera reacción. En la segunda reacción teníamos el 2-metilpropeno y terminamos con el 2-metilpropano. En la última tenemos el ciclohexeno y terminamos con el ciclohexano. ¿Qué significa esto de PT sobre C o PD sobre C? Se dice que es, como está escrito, platino sobre carbono o paladio sobre carbono. Son catalizadores. Recuerden que un catalizador se utiliza para llevar a cabo una reacción sin que se consuma, ¿no? Y la acelera normalmente. ¿Qué pasa aquí? Este carbón, en este caso le digo carbón, pues es como ceniza muy fina, muy fina, que en la superficie, si ustedes conocen las piedras pómez con las que se tallan las ollas, pues imagínense eso, pero a nivel microscópico.
¿sí? Y ustedes saben que la piedra pómez es muy porosa, perdón. Entonces en su superficie se van adhiriendo, no se enlazan, se adhieren átomos de platino o de paladio. La ventaja que tiene este tipo de catalizadores es que al ser polvos muy finos, tienen superficies de contacto con el resto con lo que van a reaccionar muy grandes, haciendo muy eficientes los procesos. Los mecanismos de reacción de estas hidrogenaciones no están muy bien entendidos. Sin embargo, el procedimiento se cree que sucede de la siguiente forma. Las esferitas, estas azules, representan el catalizador soportado sobre el carbono, ¿sí? Estas cenizas. El hidrógeno molecular, este hidrógeno gaseoso, se interacciona con las moléculas, los átomos, perdón, de los metales y se queda en la superficie. Posteriormente se acerca el alqueno y los orbitales pi empiezan a interaccionar con los orbitales vacíos de estos metales y eso provoca que se rompan los enlaces pi, quedando expuestos los carbonos, como se ve en el último paso, ¿a que qué? A que ese doble enlace sea reemplazado por dos enlaces a hidrógeno. De manera que empezamos con un alqueno y terminamos con un eteno y terminamos con un alcano, es decir, el etano. Pues bien, llegamos a la parte final de la unidad número 4. Estuvo un poco larga y, como pueden ver, tiene muchas reacciones. Entonces, esta pequeña tareita que ustedes van a ver a continuación les propone un resumen de todas las reacciones que vimos, es decir, de todas las modificaciones que vimos en esta unidad para funcionalizar las moléculas de alquenos y preparar otras muchas distintas. Entonces, lo que les presento aquí a continuación es digamos, una baraja de reacciones. ¿Qué es lo que les está pidiendo? Ustedes ya tienen el inicio y el final de la reacción. ¿Sí? El inicio es lo que está al centro, es este alqueno, es este 3-cicloxil propeno, que va a darles estas 8 diferentes moléculas. Yo lo que les pido que ustedes me propongan es cómo puedo pasar de ese 3-ciclohexilpropeno a tener el compuesto dibromado, el alcano, el compuesto monobromado, el otro compuesto monobromado, la aluhidrina, el éter, el alcohol o el otro alcohol. Que ustedes me digan cómo es posible que se generen estos productos. Es decir, cómo vamos de un extremo al otro de la flecha. Y quiero que nombren además los productos que tienen aquí, los 8 productos que están puestos. Y con esto terminamos la unidad número 4 de alquenos. Pasaremos a la siguiente unidad, que es de aromaticidad, que está ligada, ya lo verán, en cuanto a el comportamiento en parte químico, pero no totalmente, sí a los tipos de enlaces, cómo se forman. Pues bien, con esto terminamos la unidad 4. Muchas gracias.